Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Desde la Punta del Iceberg, donde de hecho tratamos de ahondar en aquellos temas que, por supuesto, los cuales las personas se ponen acerca muy nerviosas y, por supuesto, les interesan muchísimo acerca de la actualidad que se da en este programa. Por supuesto, bueno, yo soy su moderador, Alan Bonilla, y señores, el tema del día de hoy es la tecnología, cómo afecta a los jóvenes y qué conlleva para ello. Por supuesto, les damos la bienvenida a nuestros dos invitadazos hoy. Uno de ellos, él es el profesor Pavel Ernesto Zavala Medina. Él imparte, de hecho, las materias ética, metafísica y lógica argumentativa actualmente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Lleva 5 años y medio aquí dando clases, señores. Buenas noches, gracias por la invitación. Y por supuesto, por último, pero bueno, no menos importante, tenemos a nuestra segunda invitada. Ella es la profesora Doresmilda Flores Márquez. Ella actualmente imparte las materias que son investigación en la comunicación social y comunicación digital en medios sociales. Ella lleva ya 6 años dando clases aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y muy bien, ahora adentrándonos ya en materia, tenemos aquí algunas preguntas preparadas para nuestros invitados. Por supuesto, ¿qué es precisamente lo que conlleva este tema? Es cómo influye la tecnología ya en la generación actual, por supuesto, en nosotros. Para ello, la primera pregunta es, y va para el profesor Pavel, les explico la dinámica primero. Cada uno tendrá 5 minutos para exponer su respuesta o, en dado caso, su propia ponencia. ¿Ok? Bueno, entonces, la primera pregunta es, si bien el ocio en ocasiones nos puede llevar a contenido productivo en Internet, lo cual a su vez es una gran paradoja, ¿no? Entonces, ¿cómo se le podría considerar ya a este medio? ¿Como entretenimiento o una herramienta de y para trabajo? Profesor Pavel. Bien, a mí me parece que para empezar, esta pregunta de el tiempo de ocio, bueno, esta idea de que el ocio es solo para entretenimiento es equivocado, ¿no? Originalmente el tiempo de ocio es el tiempo libre que uno tiene fuera de las tareas forzosas y obligatorias. El tiempo libre implica el tiempo para estudiar, el tiempo para leer, el tiempo para cultivarse, el tiempo para ser creativo, ¿no? Uno puede pasar 8 horas frente a una máquina o uno puede pasar 8 horas frente a grupo todos los días y estar exponiendo una y otra vez lo mismo, recitando las mismas ideas. Y en el tiempo libre es cuando uno puede hacer nuevas conexiones, buscar nuevas relaciones entre las ideas que uno ha estado mencionando una y otra vez. Así que me parece que el ocio es esencialmente el tiempo para la formación, para la creatividad, para la educación. Entendiendo esto como el tiempo que no dedicamos a tareas forzosas y obligatorias. Por otra parte, el asunto de si el Internet es algo productivo o es mero entretenimiento, pasa lo mismo que con, por ejemplo, la literatura. Si nosotros tomamos en cuenta que hay libros dedicados a estudiar o a exponer una determinada teoría sobre la cultura o una determinada teoría científica, pues son esencialmente libros educativos, libros que sirven o que son hasta cierto punto productivos, ¿no? Pero también tenemos libros que son meramente entretenimiento y notamos que estos libros de hecho forman una industria de la literatura del entretenimiento. Las sagas juveniles, de las cuales muchas han sido llevadas al cine, pues lo mismo podemos ver en el Internet. Puede servir como un nuevo medio de comunicación, generar una industria y generar al mismo tiempo una industria del entretenimiento. Todo depende de qué tanto nos dediquemos a eso. Ahora, hay que ver que muchos de por ejemplo, de los blogueros o videoblogueros que comenzaron como una cuestión meramente de entretenimiento, de algo que hacían en su tiempo libre, lo convirtieron en marcas, en cuestiones productivas. Por lo tanto, creo que con el Internet es la división entre lo que es productivo y lo que es meramente de entretenimiento se puede romper
con mayor facilidad que en otros tipos de industria. Todo depende de la dedicación que tenga uno. Podemos mencionar incluso que Bill Gates o el fundador de la compañía Apple comenzaron con pequeños talleres en sus hogares por mero entretenimiento y terminaron construyendo industrias a partir de eso. Y es mi punto de vista. Bueno, pues perfectamente ahí tenemos ya del profesor Pavel. Entonces, se podría concluir entonces que de hecho no se le puede considerar ya el Internet como algo de ocio, sino más bien como una mezcla de ambos, ¿no? Tanto de ocio y de trabajo. Así es. Perfecto. La misma pregunta para la maestra Doresmilda. ¿Usted qué opina respecto de si se le puede considerar como algo de ocio o como una herramienta de trabajo? Bueno, creo que lo primero que tendríamos que hacer es separarnos de las dicotomías, es decir, no tiene por qué ser una cosa u otra, puede ser las dos cosas a la vez o puede ser muchas más cosas. A mí me parece que Internet es un espacio donde ocurren muchas cosas, donde ocurren muchas interacciones sociales y es fundamentalmente un espacio de comunicación. El asunto de cómo se usa es, me parece que donde tendríamos que estar la discusión. Internet por sí mismo no es nada y a la vez es todo. Más bien el asunto es cómo lo estamos usando y para qué. En este sentido, el hecho de que sea, por ejemplo, un espacio de ocio en algunos contextos, no tendría por qué ser negativo, pues no tendría por qué ser separado del trabajo. Es decir, mucho de lo que hay en Internet, de lo que producimos todos los días, por ejemplo, porque nosotros alimentamos nuestros perfiles de Facebook, nuestras cuentas en Twitter, en YouTube, etc. Y entonces, todo esto que producimos se puede considerar como algo que hacemos en nuestro tiempo de ocio, algo que hacemos quizá para entretenernos, quizá para comunicarnos con otros, quizá simplemente porque nos queremos divertir un rato o queremos conocer otras cosas o estamos investigando algo o X, pero al final de cuentas hacemos más de una cosa a la vez en Internet. Y hay contextos que se cruzan, hay relaciones que se superponen, entonces me parece que es algo mucho más complejo, pues no podríamos solamente calificarlo en ocio o trabajo. Así es. Más. Ya alimentando ahora a las respuestas, las primeras respuestas a nuestros ponentes, vamos ahora a esta primera nota, señores. Por favor, vamos a ver. Siglo XXI. Un momento en el que la tecnología va avanzando más rápido que nunca. Las nuevas generaciones ya nacen y crecen con habilidades para manejar aparatos de entretenimiento digital que sus padres y abuelos no poseían, o bien tuvieron que adquirir, o más bien, nunca adquirieron. Ante este tema, se crea una gran controversia. Existe la opinión de los adultos, quienes critican a los jóvenes sobre el tiempo que gastan en Internet. Pero si bien es cierto que muchos pierden el tiempo en este mundo virtual, también es cierto que mediante esta herramienta se han creado tendencias muy influyentes. Esto sería algo que difícilmente podría lograr un adulto que critica a los cibernautas. En Estados Unidos, se le denomina joven trendsetter, a aquel emprendedor que es capaz de marcar tendencia. En Latinoamérica, aunque no existe un sustantivo para estos jóvenes, también hay figuras que han marcado tendencia. Entonces, ¿serán trendsetters o simples jóvenes ociosos? Bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos acompañando aquí en su programa Desde la Punta del Iceberg, donde trataremos nuevamente de ahondar en este tema que es los jóvenes y la tecnología. ¿Qué tanto conlleva eso? Bueno, estaba hablando aquí con los invitados acerca de qué es un trendsetter, que ya nos los decía la nota. Bueno, este es un joven que por lo mismo agarra una fama, puede considerarse incluso descomunal, pero incluso ya llegan a hacer negocio de estas mismas tendencias que ellos imponen mediante videos en YouTube o mediante artículos que escriben. Entonces, si un trendsetter se le podría considerar un empresario o, vamos, simplemente un joven con mucho tiempo libre, ocio, con mucha suerte. Profesor Pablo.
Creo que el asunto de si es un empresario o es un joven con mucho tiempo libre depende de qué tanto comience a buscar patrocinadores para apoyar su página. Definitivamente ha habido algunos casos exitosos de este tipo de empresarios, por así llamarlos. Sin embargo, creo que lo peligroso es suponer que es el único tipo de éxito o es el único tipo de vía para llegar al éxito. Sobre todo porque son jóvenes los que se dedican a esto y muchos jóvenes quieren evitar el trabajo y el estudio. Ok, profesor. Maestra, la misma pregunta para usted. ¿Consideraría entonces a un trendsetter un empresario o simplemente un joven con mucha suerte por todo lo que logró? Es que de nuevo me gustaría que nos alejáramos de las dicotomías. Okay. Hay un asunto con esto. En algunos casos empiezan simplemente como lo decías hace un ratito, como jóvenes que tienen tiempo libre, que quieren hablar de algo y posteriormente, cuando ya tienen cierta audiencia captada en Internet, es cuando pueden tener el potencial de conseguir patrocinadores y de convertirse en emprendedores finalmente, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en Chumel Torres, con El Pulso de la República, en algunos otros como Wherever Tomorrow, pero el asunto es la posición como jóvenes independientes o bien como emprendedores la dan las acciones que hay atrás, no simplemente aparecer a cuadro en Internet, volverse famosos, etc. ¿no? O sea, al final de cuentas hay como estos pasos previos antes de conseguir patrocinadores, etc. No conozco ningún caso de este tipo de chavos que tengan patrocinadores enormes desde el principio. Exacto. Ninguno. No. Entonces no podríamos tampoco hacer una división, más bien quizá corresponde a diferentes etapas en la trayectoria de alguien y también quizá hay algunos que no les interesa hacer negocio, que les interesa simplemente mantener cierta popularidad pero que se dedican a otra cosa el resto de su vida. Para complementar un poco más este tema, señores, vamos a ver ahora este siguiente sondeo, por favor. No, definitivamente no. Hay lugares y horas en las cuales sí se podría, pero hay en otras horas que no es válido. Pues sí, sí está bien que aprovechen toda la tecnología, pero al mismo tiempo, pues no, yo creo que no. Bueno, es que es una generación digital, es una generación que los juguetes de ustedes no son iguales a los míos. No conviven con la familia, con el papá, con la mamá, están con el teléfono, están con la computadora, están con una cosa, están con otra, ya no conviven con nadie. Es molesto, a veces está uno hablándoles y por estar con el celular no escuchan. Yo me fijo que no nada más los jóvenes, todo mundo, vayan ustedes a restaurantes y a muchos lugares y en vez de comunicarse la familia o los novios, cada quien está con su celular. Se supone que tendría que ser más promisorio, pero porque ya todo está interconectado, entonces yo pienso que para ellos va a haber más oportunidades. Yo creo que sí, en parte es ventaja porque están comunicados a nivel global y es desventaja porque ya se limitan mucho en su mente y hay menos creatividad. A mí me parece que se les abre un abanico de opciones totalmente diferente a lo que tuvimos nosotros. Ok, señoras y señores, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Acabamos de ver ya un sondeo respecto de los jóvenes, la generación actual, que de hecho ya tenemos aquí entre nosotros, por supuesto, los cuales ya han adquirido muchísimas habilidades. Una de ellas es el multitasking. La siguiente pregunta ahora para nuestros invitados es, ¿consideran que los jóvenes de ahora han aprendido a hacer precisamente multitasking o simplemente podría decirse que son, bueno, de lo mismo, perdón, es que aquí la pregunta dice viciosos, yo los denominaré más unos ociosos? Profesor Pavel, ¿qué opina? Bueno, creo que el multitasking únicamente hay un ser que puede serlo, que es la mujer. Solo la mujer es capaz de prestar atención a varias tareas al mismo tiempo. En general, los jóvenes en la actualidad, sean hombres, sean mujeres, lo que les hace falta es poner atención, son incapaces de poner atención a una sola cosa y son incapaces de ver todo el proceso que implica esa única cosa, porque están dispersos en varias cosas, en varias tareas, y al final de cuentas siempre hay una tarea que es la que capta más la atención y las otras se realizan mal o no se realizan en absoluto. Creo que es un mito esto de que podemos tener los audífonos, la televisión y la computadora prendidos, estamos poniendo la misma atención a los tres.
siempre va a haber una que jala la atención y las otras se están realizando mal o se están realizando a medias, y definitivamente tenemos que abandonar la idea de que podemos hacer varias cosas a la vez. Tenemos que volver a fijar la atención en únicamente una cosa para hacerla bien. Exacto. Maestra Doresmilda, respecto de lo mismo, ¿usted cree que de hecho es bueno entonces que se estén haciendo las cosas al mismo tiempo? Pues igual, me alejaría de la idea de que es bueno o es malo, pero más bien me iría un poco más atrás. Okay. Creo que no tendríamos que verlo solamente en esta generación, sino ver de dónde viene. A mi generación, la de los que crecimos en los 80s, y nacimos en los 80s también, se habló de que fue la primera generación que tenía un poco estas tendencias, porque fue la generación que creció con el videoclip, y entonces es una narrativa un poco más fragmentada, y entonces la idea de, la noción de zapping, por ejemplo, es como de los 90s para acá, entonces hay como esta idea de que se puede fragmentar y de que se pueden estar haciendo varias cosas a la vez, pero la idea ya es más vieja, pues no solamente es de los que ahorita tienen 18, 20 años, claro. Es un poco anterior. Y el asunto con esto, o sea, coincido, a veces no puedes poner la misma atención a todas las cosas, a veces aunque parezca que se están haciendo varias cosas, al final de cuentas la mayor atención está quizá en la que más nos interesa o en la que nos demanda más información. Y yo no sabría decir si es bueno o malo, pues. Hay expertos en ciencias cognitivas que sí hablan de que en la actualidad tenemos un problema porque algunas de las funciones cognitivas se están alterando. Y se están alterando en el sentido de que, por ejemplo, como ya no tenemos que memorizar números de teléfono, ya nada más los jalamos de nuestro celular, entonces estamos como perdiendo la capacidad de memorizar cosas, ¿no? Ok, por cuestiones de tiempo, señores, vamos ahora ya al siguiente sondeo. A falta de empleo, los jóvenes buscan prestigio de sus habilidades en las redes. No es secreto que en el último par de años solo se habla mal con respecto a la oportunidad de empleo. Esto es, porque antes no era tan fácil completar un estudio universitario y hoy en día egresan miles y miles de profesionistas y no hay suficiente campo laboral para abastecer a todos. Sin embargo, existe un lugar donde al parecer el cupo es infinito y siempre hay una oportunidad de ser reconocido ante una gran cantidad de personas. Muchos jóvenes comenzaron a publicar sus habilidades en este medio, tal vez sin saber a cuántas personas podría llegar esta información. Y fue así como ahora son reconocidos nacional o internacionalmente. Sin mencionar que asimismo es mediante internet donde muchos cazatalentos encuentran a los próximos ídolos juveniles, ya sea en canto, baile o cualquier otro talento que pueda llegar a impactar a una gran masa. Pero no solo los talentos artísticos se encuentran en el mundo virtual, desde cómo instalar un software hasta aprender a tocar algún instrumento. Y desde cómo reparar algo sencillo hasta cómo arreglar cosas con mayor nivel de dificultad. ¿Será que después de todo no siempre es tiempo muerto el que pasa uno en internet? Y estamos de regreso aquí, señores. Bueno, acabamos de ver ya este sondeo respecto de todavía este interesante tema. Sin embargo, aquí tenemos todavía más preguntas para nuestros invitados. De hecho, la siguiente va para los dos y ya es 1 minuto para cada uno. ¿En qué magnitud creen, de hecho, que la tecnología ya ha impulsado a que, bueno, esta generación esté con todas estas cosas, haciendo todas estas cosas al mismo tiempo? Bueno, al mismo tiempo es un decir, porque como ahorita decía el profesor Pavel, es simplemente vago. ¿Qué opinan? ¿En qué magnitud la tecnología ha impulsado, maestro? Bueno, creo que la tecnología nos ha permitido tener más información, aunque al mismo tiempo le ha quitado fidelidad a esa información, le ha quitado fundamento a la información. Es una herramienta importante de comunicación, definitivamente. No es unidireccional nada más, o no es tan limitada como antes. Podemos tener varias conversaciones por chat al mismo tiempo. Sin embargo, creo yo que el peligro es que la tecnología se vuelva nuestra única forma de comunicación, ¿no? Que de pronto ya se nos haga más fácil hablar con personas por medio de videollamada, bueno, de chats en Facebook o en Twitter o en lo que sea,
y de pronto seamos incapaces de iniciar una conversación con la persona que tenemos al lado. Creo que ese es el principal riesgo que tienen los medios informáticos. Ok, maestro, muchísimas gracias. Y bueno, maestro Doresmilda, un minuto. ¿En qué magnitud esta tecnología ha impulsado todo este comportamiento en la generación actual? Bueno, atribuírselo solamente a la tecnología es determinista. Me parece que tiene muchos más factores que tienen que ver con la manera en la que vamos incorporando la tecnología en la vida cotidiana, y uno de ellos es político y económico. No cabría en un minuto discutirlo, pero al final de cuentas sí hay una serie de cambios sociales, políticos, económicos, culturales, y los tecnológicos están entrelazados con todos esos. O sea, los cambios generacionales antes no se le atribuían a la tecnología y de todas maneras existían. Entonces hay una serie de cambios que me parece que van más allá de lo tecnológico. Más bien lo tecnológico está profundamente relacionado, está tejido con otros cambios que llevan a la transformación de las sociedades. Efectivamente. ¿Ya fue mi minuto? Este fue el minuto. Ok. Bueno, señores, pues como hemos visto, no solo la tecnología es aquella que ha influido en esta generación actual, sino que, bueno, por supuesto han sido otros muchos factores. Y bueno, hay una pregunta que yo en lo personal no me quisiera quedar con esa duda. ¿Ustedes creen que el Internet, así como está actualmente, ¿no? Ya con esta opción que tiene YouTube de ser partner y todo, es realmente una alternativa a un empleo presencial? Maestro Pavel. Bueno, creo que hace hasta cierto punto algunos trabajos más accesibles, ¿no? Por ejemplo, ser creativo para una firma de mercadotecnia o algo así, puedes realizar, es el mismo trabajo que puedes realizar en tu casa. Sin embargo, no creo que sea el único medio, en la medida en que es todavía no está tan bien establecido. Creo que el Internet puede ofrecer ciertos trabajos, pero siempre aspiramos a tener un trabajo presencial porque de alguna manera nos ayuda a seguir interactuando. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su respuesta. La respuesta de la maestra Doresmilda la veremos después de este sondeo. Pues sí, me dicen que no hago bien las cosas por estar haciendo muchas cosas a la vez. Sí, me han dicho que no pongo atención, no puedo poner atención a todas. Sí, es cierto. No, pues es normal ahorita. Creo que no, todos. Pues trato de concentrarme en lo que es más importante y lo demás como que sí no le hago tanto caso. Solo le pongo atención así a una cosa, casi lo hago siempre cuando hago tarea, entonces pues solo hago la tarea aunque esté viendo o escuchando. Pues no sé, solamente pues puedes, ¿no? Pues no, tal vez no algo bueno, pero tampoco me va a llevar algo tan malo. Pues no, algo malo no. Sería bueno lograr poner atención a todas las cosas porque en estos días donde se requiere ya hacer todo de manera más rápida, más eficaz, siento que sería bueno que aprendiéramos a hacer eso. Señores, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Acabamos de ver ya un fragmento de este sondeo, pero efectivamente ya, y en cuanto a todo el tema en general, me gustaría una pequeña conclusión de la maestra Doresmilda. Entonces, realmente, la tecnología ya sí influye mucho en nosotros los jóvenes, pero ¿de qué tantas maneras usted cree que lo haga? Bueno, hay una serie de apropiaciones que como personas, como jóvenes, ustedes hacen de la tecnología que tiene que ver con la formación, con el acceso a la tecnología. El acceso físico es muy importante porque si no, pues ¿cómo? Sí. Y la formación que tienen, los intereses que tienen, etcétera. Entonces, no se puede hablar de que la tecnología afecte por igual a todos los jóvenes o a todas las personas de una misma generación. Simplemente una persona de la misma edad aquí y en Tapachula y en París no tienen los mismos intereses, ni el mismo acceso, ni la misma formación, y quizá usen la tecnología de una manera distinta, y sin embargo se encuentran en algún momento en la red a partir de intereses comunes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Por supuesto, les agradecemos infinitamente el habernos ilustrado muchísimo más en cuanto a este tema aquí en su programa de La Punta del Iceberg, señores. Bueno, mi nombre es Alan Bonilla y bueno, los esperamos, señores, ya en la próxima. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.